Damas y caballeros, cordial saludo, ¿cómo estamos? Ping, 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 ping. Bien, bueno, me lo imaginé. ¿Cómo está todo? Una introducción, por favor, a lo que va a ser el manual básico para manejar AutoCAD. ¿Listo? Bueno, una introducción para poder manejar el AutoCAD en estos tiempos. Sí, pero te voy a hablar de un manual del 2002, no está mal, está bien. Bueno. Mira, es que en la actualidad existen sistemas de diseño asistido por computador, sí, en inglés, con las insignias CAD, C-A-D. ¿Y qué? Que se utiliza para generar modelos. ¿De qué? De características de un producto determinado, son modelos. El CAD viene con el modelo AutoCAD. Bueno. En inglés, ¿qué significa? Aided Design. CAD es aided, es Computer Aided Design. Bien. Ayuda, o sea, aided, ayuda, diseño de computador. La característica puede ser el tamaño, el contorno, la forma de los componentes. ¿Cuál es el tamaño de los componentes? ¿Cuál es el contorno? Mira, entonces se almacenan en dibujos electrónicos. Se almacena todo esto en vectores. Bueno, se almacena todo esto en dibujos electrónicos, ya sean bidimensionales o, como se prefiere, tridimensionales. Mira, te van a hablar del AutoCAD. ¿Qué es el AutoCAD? Háblame. Mira, traduce entonces el Computer Aided Design. Yes. Las características pueden ser el tamaño. Pueden hablar del tamaño, del contorno, de la forma de los componentes, ¿no? La forma de los componentes. Estos sistemas de diseño, bastante conocidos y utilizados, permiten que ampliar la forma del relevante, las posibilidades del sistema tradicional del dibujo, o sea, ampliar posibilidades en el sistema tradicional de un dibujo. Cualquiera diría, no, eso es como muy técnico. Están ampliando las posibilidades de un sistema tradicional en el dibujo, cuyas principales ventajas radican en la rapidez con que se permite efectuar modificaciones en el diseño. Estamos hablando de que hay un contacto directo con una computadora. No es que uno vaya haciendo vectores y líneas y aquí y allá hay curvitas, no. Hay un contacto directo, una rapidez para efectuar modificaciones. Estoy hablando de modificaciones importantes. Hay un diálogo con la computadora. Es una imagen asistida por computador. Está siendo contactado para efectuar modificaciones en un diseño. Bueno, modificaciones. Cualquiera hace modificaciones. Sigamos. A diferencia de lo que ocurría antes en los diseños que se realizan en papel. En el CAD, se sustituye el tablero. Entonces, sí, la gente piensa que está dibujando como cuando dibujaba como cuando era un niño. No, ahora son dibujos técnicos. Ahora se sustituye el tablero, las escuadras, los estilógrafos, las plantillas. Ahora se hablan de configurar tableros, no. Plantillas. Hay que configurar las plantillas en AutoCAD. Antes tú hacías un boceto. El CAD hace realidad. Hace los sueños realidad el AutoCAD. Si no, pregúntele a los estudiantes de arquitectura. Hace sueños. Ya estás cansado de lidiar con lo mismo de antes. Con enormes dificultades a la hora de representar tus ideas. Quien utiliza el AutoCAD difícilmente soportará en el futuro las limitaciones del tablero. Están hablando de que ya no hay limitaciones porque hay comandos. Que uno va asomando el mouse, tiki, 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 en los punticos, los nodos, tiki, tiki, los puede ir aumentando. Sí, sí se puede. Quien utiliza el CAD difícilmente soportará las limitaciones de un tablero. Te está dando soluciones, te plantean soluciones. En el CAD han sido abolidos las tareas tediosas, repetitivas, que los borrones, los manchones del papel. Bueno, estamos ya exagerando. Ya todos pasamos por los vectores y sabemos manejar vectores. Los manchones de tinta. No hay manchones de tinta. No me la monto. Yo necesito aprender a manejar este programa del AutoCAD, por favor. Sin dolor. Al grano, sin dolor. Las posibilidades del sistema del CAD son enormes. ¿Por qué? Porque vamos a realizar una amplia gama de tareas. ¿Cuáles son esas tareas? Primero, podemos ver unas 4, digamos. Visualizar la pantalla en modelo cualquiera que sea esta.
visualizar la pantalla en modelos de 3D. Visualizar la pantalla 2D y 3D. Posibilidad de ir efectuando modificaciones en el 2D para verlo ya proyectado en el 3D. Esto en una perspectiva. Plano ortogonal. Solamente rectas, verticales y horizontales. No. Ahora ya no es solamente ortogonal. Ahora también es planos inclinados, diagonales, para perspectivas. Utilizamos entonces distintos colores. Sí, para señalar las superficies y grosores de líneas. Sí, para que se vea el calibre. Vamos a estar rotando y trasladando las piezas. Sí, sí se pueden rotar las piezas. Vamos a estar calculando el volumen superficial. Bueno, se pueden hacer líneas, bordes, esquinas y ver el volumen que tienen, la distancia, las longitudes. Vamos a calcular volúmenes. Sí, sí se puede cerrar. Figuras geométricas sí se puede cerrar. Hacer un cerramiento. Con la letra C, cerrar. Punto. Buen punto. Vamos a entonces a centrar la mirada también en lo que es la gravedad, para que a partir de la gravedad se pueda construir hacia arriba. Salga el plano X, Y y el Z. ¿Dónde me vas a dejar el Z? Los que trabajan AutoCAD manejan los 3 ejes. ¿Sí? Sin inercia. O sea, cada plano lleva su longitudinal sin inercia. Es una vaina, es una pieza que se va armando instantáneamente en los 3 ejes. Entonces el AutoCAD con ustedes como una operación de gran cantidad de tiempo. Sí, se demoran mucha cantidad de tiempo los que están ahí. Mientras que conocen el sistema, claro. Mientras se familiarizan con los comandos, con las opciones, con las plantillas, CAD realiza con un solo parámetro una determinada decisión que te mande un menú. Mándeme el menú, yo lo resuelvo. No, todavía no se puede resolver. Toca conocer, toca acercarse. Actualmente se cuenta con una gran variedad de sistemas del CAD. Yes. Por lo que ahora se puede elegir el sistema que más os convenga según vuestras necesidades. Ya sea para trabajar en planos 2D, emplearlo en creaciones sólidas, de 3D, figuras, objetos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el modelo pueda ser útil y con cualidades sea notorio. Las cualidades del objeto 3D. Esto para las edificaciones, claro. Este trabajo se enfoca entonces en el AutoCAD. Hombre, que es una herramienta de diseño. Bueno, me lo imaginaba. Creada por Autodesk. Bueno, me lo imaginaba, Autodesk. Asistido por un computador para dibujos de 2D y de 3D. Bueno, me lo imaginaba. Es uno de estos programas que se usan por arquitectos. No solo por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales. También es un software reconocido de 40 años, digamos, a manera de dato curioso, a nivel internacional, por sus amplias capacidades de decisión, de edición. Oye, pero qué bueno, entonces es una maravilla. Mira, por consiguiente, se elaboran manuales del AutoCAD. ¿Desde cuál versión? En este momento te puedo decir que llevan 40 años. ¿Cuál versión? Pues nos interesan las últimas, por supuesto, pero te voy a hablar de la 2012. Es que es como una tendencia. El AutoCAD, el CAD, en la actualidad es como una tendencia. Oye, me estás hablando que el diseño existía por computador. ¿Es una tendencia? Sí. ¿Por qué? Hoy en día, debido a una gran variedad de exigencias que se tienen en el mercado actual, lo que corresponde a una manufactura, lo que corresponde a una elaboración de productos que van a ser analizadas en serie. Entonces, 3 fachadas, 2 levantamientos, plano, planta, elaboración de productos en serie. Entonces la industria ha venido operando, ¿no? Ha venido tratando de operar en esta necesidad de resolver problemas, de modificar problemas, de analizar y optimizar, proyectar, optimizar el producto de una manera consciente, como consintiendo la producción. Así también viene la producción. A raíz de esto, entonces, han ido surgiendo varias compañías encargadas de elaborar un software capaz de ¿qué? Que sea sencillo de operar, se deje manejar sencillamente. ¿Y para qué? Para que tenga una mayor eficiencia a la hora de diseñar. Entonces, con el tiempo, dichas compañías han ido
tomando herramientas computacionales para que asistan de una manera más correcta a los arquitectos, ingenieros, constructores, diseñadores en sus respectivas ramas y actividades. Mira, como se menciona anteriormente, entonces, ¿qué pasa con el AutoCAD? Pues mira que se cuentan diferentes tipos de herramientas que nos brindan. Cada una de ellas se maneja de una manera diferente. Así que el diseño, el usuario debe ser entendido para usar cada una de estas operaciones correctamente. ¿Estoy de acuerdo? Claro que sí. Estoy de acuerdo. Todos los productores del software del AutoCAD tienen como base el programa de diseño de 2 dimensiones. A mí solamente me caben las 2 dimensiones, pero la 3, ¿cuándo la voy a meter? Ese visor de proyector 3D. ¿Cuándo? En este tipo de diseño se brinda entonces un dibujo más aproximado de lo que se espera, de lo que se ha elaborado. Uno elabora un dibujo, se lo proyecta en 3D. ¡Pa! Esto es una sensación se basa en la geometría vectorial. Que con puntos, que con líneas, que con arcos, polígonos, nudos. Desde aquí se puede modificar el diseño de un edificio. Hasta que tengamos el resultado deseado, muchachos. Hasta que podamos hacer el piso completo. Entonces, el wireframe 3D. Oye, wireframe. Yes, wireframe. O algoritmo de renderización. Entonces están hablando de dibujos. Además, métele renderizaciones. El render en el diseño. Oye, pero si ya lo dibujé, ¿para qué necesito un render? Bueno, es que es cuestión de formato, no, es cuestión de acabado, es cuestión de realismo. ¿Nos estamos acercando a un dibujo? No, nos estamos acercando a la realidad. Bueno. Entonces háblame del algoritmo de renderización. Básicamente, es una extensión que tenemos en el 2D. En este tipo de diseño se va insertando línea tras línea. Y al final, ¿qué va a pasar? Al final se va a tener un producto que no tiene propiedades de masa. Podría decirse que se elabora un dibujo tipo isométrico. Vamos a tener que hablar del dibujo isométrico. Se va a tener que hablar, el cual, después de haber trazado las aristas de los vectores, se le aplica una malla, la cual construirá el objeto. Oye, le están metiendo aristas a los vectores para después meterle una malla que va a moldear nuestro sueño. Entonces se meten aristas a los vectores, pero no olvidéis las mallas. Si no, pregunto a los ingenieros civiles si no les sirve de nada las mallas. Las mallas, muchachos. No olvidéis la malla. Entonces es de gran utilidad, ya que se utiliza una escasa potencia en medio del cálculo. Estás hablando que hay una escasa potencia en medio del cálculo y que con esto se resuelve. Mira, el momento está por llegar. Se está diseñando, se está aplicando algún render. Pero hombre, se tiene escasa potencia de cálculo, pero estás aplicando un render para realizar el dibujo. Esta herramienta es muy útil para entonces elaborar los elementos que se requieran de una forma más orgánica. Elaborar de una forma más orgánica. Oye, si te dicen que por favor elabóralo de una manera más orgánica, ¿a qué hacen referencia? Esto es muy usado en todas las presentaciones de dibujo. Oye, a mí me gusta lo orgánico. Entonces, las líneas están muy tiesas. No, tampoco. Ahora se tiene el modelado de sólidos 3D. Modelado. Nos están hablando del modelado, muchachos. Algo orgánico es algo que hace alusión a lo modelado. Modelado de sólidos 3D. En el cual se requiere que el operador tenga la habilidad. No la amabilidad, la habilidad de ir creando un objeto a partir de formas geométricas. Claro, básico. Como son los cilindros, esferas, prismas. También debe saber el paso a paso de cómo seguir cosechando el producto final hasta hablar de un dibujo perfeccionado. Algo parecido a la perfección, a la precisión del dibujo. Oye, entonces nos están inculcando la precisión en el dibujo. Los chicos de AutoCAD nos precisan la precisión. ¿Listo?
¿Va a ser entonces algo difícil según los elementos que nos brindan? No. Entonces, no se confíen. Con estas herramientas necesarias para la elaboración de estos diseños en los sólidos, se va a tener que necesitar un buen software. Por favor, un buen software. ¿Listo? Requerimiento del equipo y que se cuente un buen procesador y una buena memoria RAM suficiente para diseñar sólido. Diseñar sólido y entonces ver el resultado. Vamos a estar renderizando, ver el resultado. Listo. Pero para el render se necesita otro software. Entonces, vamos ya para el segundo ahorita más tarde. Como se ha ido mencionando anteriormente, ahora contamos una herramienta que nos puede ayudar a precisar, elaborar un objeto con precisión. ¿Cómo? Con las herramientas de AutoCAD, las cuales van de lo simple a lo más complejo y que además constituyen varias fases, varias figuritas. Se hace la planta del edificio, se mencionan los sistemas de modelado, acerca de dónde, acerca de la posibilidad de elaborar una malla, la posibilidad de llegar a una precisión, la posibilidad de llegar a la realidad aumentada. El render es un término usado para referirse a la elaboración de una imagen. Desde un modelo se pasa al render y se elabora la imagen a un nivel de nitidez y de realidad. Este término lo emplean entonces en el momento del 3D, para aplicarlo en 3D. Te hablan de 3D, te van a hablar de un render para el 3D. Algunos programas en el CAD. Entonces, cuéntanos, ¿cómo son tus análisis, tu optimización del diseño en el 3D? Con lo cual, después de haber realizado estos diseños geométricos, el objeto va a ser sometido a un análisis ingenieril. Un análisis ingenieril. ¿Y qué más? Se va a estar analizando las propiedades físicas. Oye, háblame de la propiedad física. Insértale una anotación al margen, a este muro, que nos cuente su característica, su descripción. Pues ya están hablando de inteligencia artificial en medio de los muros. Están metiendo información a cada plano. Una comunicación, es un plano. Entonces, con el cual después podemos realizar un diseño geométrico, claro. Después podemos realizar un objeto que se convierte en un análisis ingenieril, donde se analizarán las propiedades físicas. Muéstrame las propiedades físicas de tu plano. Entonces, para así poder acercarnos a recrearlo en la realidad. Parecido es esto a lo que puede ser una revisión antes de una construcción. Una revisión a una evaluación. Voy a evaluar el proyecto. Pero tienes que pasar el examen, muchachos. Evaluar el diseño. Para revisar las necesidades, para rehabilitar lo que esté débil. En los elementos compuestos, ¿podemos evitar problemas? Sí. Para evitar futuros problemas en los ensambles de las estructuras, muchachos. Te están hablando de dibujo estructural. Sí, porque tiene correlación los elementos. Entonces estarían hablando de estructura. Solamente arquitectura, no, estructura. Entonces, parece que hay que hacer una revisión minuciosa, una evaluación de diseño íntegro para poder avanzar en una interferencia con una interfaz entre los elementos que están relacionados y evitar problemas de ensamble. Listo. Entonces, hay que ir a la minuciosidad en el ensamble de una estructura con otra, un plano con otro, una estructura técnica. Claro, eso lo saben los carpinteros. Entonces se necesita equipo de carpintería. De pronto sí. Es que se somete a un análisis. ¿Para qué? Para recrear la realidad. Están hablando entonces de una revisión, de una evaluación de diseño. ¿Sí? Para
conocer los componentes y poder desarrollar este ensamble. Por eso ahora, muchachos, se cuentan con programas que son capaces. Inclusive métele Navisworks, los Navisworks, que son animaciones, simulaciones, recorridos virtuales 3D, para el cálculo de las tolerancias. Quiero saber las tolerancias de las cargas. Y quiero meterle una carga al viento. Imagínate metiéndole carga al viento a la estructura. ¿Qué pasa? ¿Resiste? ¿Tiene tolerancia? ¿O no tiene tolerancia? A ver, ¿qué pasa con la sombra y la luz? ¿Dónde llega la sombra con este techo? ¿Hasta dónde llega la luz? Entonces se pueden recrear simulaciones y estos requerimientos ayudan a la manufactura. Entonces dependen de muchos aspectos climáticos y se pueden simular. Se dejan simular con las animaciones. Bueno. Depende entonces en gran manera que la cantidad de herramienta que se disponga se requiere para obtener mejores resultados. A veces se puede ir a un grado mayor de profundidad. Y encontramos problemáticas. ¡Qué vaina! De ahí depende el precio. ¿Qué precio tiene este proyecto? Tac, póngalo. ¿Se tienen entonces diferentes costos en el mercado? Sí, el concreto, sí, el hierro, el acero. Tin. Cantidad. Presupuesto. Cantidad. Esto se va a estar elevando, muchachos. Depende de la cantidad de herramientas que se dispongan. Entonces, a continuación se hablará acerca de esta compañía que fue el AutoCAD, como algunos de los productos que nos habla el Autodesk. Para el Autodesk, es una empresa creada en el 82. ¿Qué es el Autodesk? Es una empresa muy reconocida que le brinda al usuario la posibilidad de licencia de estudiante. No solo de estudiante, también de creador, de industria. Autodesk fue creado en el 82 y ha marcado la innovación en la tecnología del 2D y del 3D. El Autodesk permite que los clientes puedan visualizar, simular, analizar el desempeño de sus ideas en el mundo real, desde el inicio del proceso hasta el final. Bueno. El Autodesk. Sus productos dan felicidad porque se puede o bien modificar o tiene flexibilidad para optimizar y proyectar ideas. Los mejores diseños, ¿de dónde creen que vienen? ¿De cuál software? Autodesk. Adobe. No. Bueno, Autodesk. Los diseños para la construcción. También no solamente vemos, se ha experimentado mucho en el tema de los diseños, ¿no? Antes de ser reales, han pasado por muchos borradores. Puede ser que un borrador sea más exitoso que otro borrador, no lo sé. Permite ahorrar tiempo, permite ahorrar dinero, tiempo, mejorar la calidad, promover una buena innovación. Entonces la empresa del Autodesk, que lleva desde el 82 funcionando, cuenta una gran gama de variedad de productos, de aplicaciones en el tema de la industria de la construcción. Algunos de los productos que ofrece el AutoCAD. Con ustedes el AutoCAD de Autodesk. Mira, Desk, escritorio. CAD, entonces podría ser el Desk CAD, ¿no? El escritorio del CAD, pero no, es auto, para que se automatice. Es un programa de diseño asistido por computador para dibujos de 2D y de 3D. El término de AutoCAD surge como creación de una compañía cercana a Autodesk, como para relacionar el Autodesk con el AutoCAD. Se tiene entonces una primera apariencia. Desde el 82, el AutoCAD entonces es un software muy reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de los planos,
y la proyección y la recreación de las imágenes en 3D. Mira, es que el AutoCAD es uno de los hijos preferidos del Autodesk. Es uno de los programas más usados por, ya sabemos quiénes. O sea, no hay que recalcar siempre. Al igual que otros programas de diseño asistidos por computadora, AutoCAD gestiona lo que son bases de datos de entidades geométricas, base de datos de puntos, base de datos de arcos, de líneas, polilíneas, con lo que se puede operar a través de una pantalla gráfica. Base de datos de figuras geométricas para operar en una pantalla gráfica, llamado el editor. Entonces la interacción del usuario se realiza a través de los comandos. ¿Qué comandos voy a empezar a usar? Tengo que primero ubicar las coordenadas X, Y y Z bajo el estándar del metraje. Por favor, en metros. Si es que me va mejor cuando hago esto. Yo diría la única opción es empezar bien. La interacción del usuario debe estar bien entendida. El paso a paso de la línea, del tiempo. Lo que se programa es fundamentalmente orientado bajo estos comandos. Mira, las versiones modernas del AutoCAD, ¿qué permiten? Pues permiten introducir mediante una interfaz gráfica al usuario que ya ha automatizado todo el proceso previamente. Entonces, como todos los programas del CAD, se ha procesado la imagen siempre con vectores. Entonces, cualquiera hable de vectores. Vectores, aunque admiten incorporar archivos, se admiten archivos fotográficos, como lo son también mapa de bits, como lo son también los dibujos de figuras básicas, primitivas, líneas, arcos, rectángulos, textos, para meter textos. Oye, pero eso lo hace también el Photoshop. ¿Y qué? Bueno, mediante la herramienta de la edición se crean gráficos complejos. Bueno, el programa permite organizar los objetos por medio de capas. Si el Photoshop también tiene capas, se permite, por medio de capas, ordenar un objeto como un objeto independiente. Entonces, el dibujo es un objeto. Hay que irlo certificando y cerrando, configurando, para que todas las puntas estén bien afinadas, en parte. Bien independiente, no, bien equipado. Entonces se está equipando el dibujo. Se está dándole el grosor necesario a la línea. El dibujo de un objeto, pues es serio. Es un objeto para gestionarse a través de bloques dinámicos. Para gestionarse a través de la posibilidad de bloques dinámicos, modificaciones y todo lo que esté dispuesto. Parte del AutoCAD está orientado a la producción de planos, empleado para los recursos tradicionales. Entonces te hablan de House URA o House URA. En el dibujo tenemos el color, tenemos el grosor de líneas, tenemos la textura. El AutoCAD a partir de la versión del 2011. Pues mira, la historia del AutoCAD es que en el 2011 utilizó el concepto de espacio modelo y espacio para papel. No, pues la sensación. Espacio modelo, espacio papel. Para separar las fases de diseño del 2D al 3D. Entonces, se recreó el modelo 3D. Desde el 2011, de las especificaciones para obtener planos trazados en el papel, según una escala. Mira, en la versión 2011, donde aparece el concepto del modelado sólido del 3D, entonces a partir de ahí, las operaciones de extrusión van a ser fundamentales. Vamos a extruir, vamos a instruirnos en la extrusión, que es una revolución, y las órdenes booleanas, llaman ellos, de unión, booleanas de unión, como los datos de tipos de datos para una planificación. Los
uniones, las intersecciones, las sustracciones son importantes. ¿Qué más tenemos, muchachos? Pues mira, Autodesk viene con toda. También te tenemos para el perfil del diseñador manufacturer que trae el Inventor. Con ustedes, Autodesk Inventor. Sigue, bienvenido. ¿Quién eres tú, Inventor? Para los inventores, sí. Para el diseño mecánico y gracias al movimiento se puede dinamizar las piezas. Se hablan de piezas. Ah, bueno. Mira, es un paquete buenísimo de modelado paramétrico de sólidos. Modelo paramétrico de sólidos. Para 3D, claro. Esto compite con otros programas de diseño, como sería el SolidWorks. Sí, yo he oído de SolidWorks. También compite con el Pro Engineer, con CATIA o Solid Edge. Ok, pero Inventor es de Autodesk. Inventor entra al mercado desde el año 99 y muchos años después de los mencionados se agregó a la serie de diseño mecánico del Autodesk. Mira, es que esto fue como una respuesta a la industria de la mecánica, de la empresa que estaba creciendo y su base de clientes era enorme. El diseño de clientes en cuanto al diseño mecánico creció tanto en dos dimensiones también hacia la competencia, hacia el tema en que las computadoras personales ordinarias podían construir grandes montajes, grandes modelos complejos de diseño mecánico. Mira, Autodesk Inventor llega al mercado en el 99 y se basa en técnicas de modelado paramétrico. No habla de planos, habla de piezas mecánicas. Los usuarios comienzan a diseñar entonces sus piezas. Y se pueden combinar con ensambles, ¿sí? Van corrigiendo pieza tras pieza y haciendo ensamblaje y pueden obtener diversas variantes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El Inventor. Se utiliza en diseño de ingeniería para producir, para perfeccionar, para producir en cantidad o en masa productos. Una tuerca, un motor, un modelado, por favor, de un motor. Un modelado, por favor, paramétrico. Permite entonces modelar la geometría. Oye, ¿un modelado paramétrico? Sí, un modelado que permita modelar la geometría dimensional y meterle el material. Métele el material de una manera simple. Entonces tenemos la geometría que ha sido automatizada en las industrias y se basan en el 2D y en el 3D. Esto permite que el diseñador almacene su conocimiento, sus cálculos, dentro de un modelo. ¿Sí? Diséñame una tuerca. No. Un tubo PVC. No. Una tubería, por favor. Como parte final del proceso. Una motosierra. No, pues, imagínate. Mira, las partes van a estar conectadas como en un engranaje, como en un ensamblaje. Los ensamblajes sí existen. Pueden consistir en que una pieza se encaje por medio del movimiento. Las piezas son ensambladas agregando restricciones a las superficies. Se agrega una superstición, se agrega más bien una restricción a los bordes, a los puntos ejes de la pieza. Esto es muy bueno. Algunas restricciones en medio de las superficies, de los bordes, incluyen coincidencias, incluyen nivelación, incluyen inserciones, incluyen ángulos, incluyen longitudes, tangentes, transiciones, incluyen sobre todo el movimiento. Entonces estas piezas están basadas en el movimiento, en el sistema de coordenadas
Y por eso es la sensación del momento. Este método de modelado 3D con Inventor permite la creación de un buen ensamblaje, un buen engranaje. Muy grandes y espectaculares obras se han hecho, especialmente porque los sistemas de piezas pueden ser juntas una a la otra para que un ensamblaje sea principalmente correcto. Las últimas versiones de Inventor incluyen funcionalidades nuevas que poseen muchos modeladores 3D. Están hablando que hay modeladores 3D de mediana y alta utilidad. Oye, ahora los modeladores de 3D son medianos y otros que son alto nivel. Úpale. Asimismo, el render puede ser de mediano nivel, un render de alto nivel. Asimismo, los modeladores 3D. Es que les gusta meterle la media o la alta para el render o para modelados 3D. ¿Qué vaina? Se utiliza entonces el gestor de las formas, llamado en inglés Shape Manager, como su kernel de modelaje, como su kernel del modelaje geométrico. Además, incluye en las versiones profesionales la herramienta necesaria para crear piezas de plástico. Oye, ¿cómo es que se crean las piezas de plástico? Yo no he sabido. Pues con un software que se llama Inventor y sus respectivos moldes de inyección. Va el molde de inyección al lado del software Inventor. Sí, esa es la impresora 3D. Sí. Sí lo tenía en mente, pero no sabía cuál era el software. Bueno. Es como el kernel del modelaje geométrico. Además, incluye una versión profesional. También incluye herramientas necesarias para crear piezas de plástico y sus respectivos moldes de inyección. Sí, me imagino una pieza de plástico, pero también me la imagino al lado de un molde de inyección. Entonces se cuenta con un buen análisis de tensiones para que los elementos sean bien finos, bien finitos, que se pueda hacer un análisis dinámico. Sí, análisis de fuerzas, análisis dinámico, una creación y un análisis, por favor, para estas estructuras que valen la pena. Y además se puede hacer el pipping y el cableado. Y mira, las tecnologías se prestan para esto. Tenemos gran variedad. Metámosle siempre el iPad, iAssembly, iMate, iCopy, iLogic. Todo es con el i. ¿Qué cosa es esto? Hacen que el diseño sea más rápido y eficiente. Con mucha sofisticación en las marcas. Entonces con ustedes el 3D Max. Autodesk presenta el 3D Max. El 3D Max Design brinda potentes funciones. Se va integrando al modelado. Funciones en el modelado. ¿Cuáles son las funciones para un buen modelado? Una buena animación, por una parte, una buena renderización, que puede ser, un modelado puede ser medio, un renderizado puede ser media calidad, pero puede ser también de alta calidad, muchachos, que permita que las aristas, que permita que los nodos, que permita que se puedan enfocar las energías en el desafío y la creatividad del lugar a lo técnico. Entonces pasa de la creatividad a lo técnico. Entonces los productos comparten esta misma fusión y llega a una tecnología que es esencial, muchachos, para ofrecer conjuntos de herramientas especializadas. O sea, hazme un diseño de un carro. Yo siempre sabía que era por medio de un software, no sabía cuál era el software. Pues el software es el Autodesk 3D Max. Así para hacer motos, para hacer caballos no, motos que tienen caballos de fuerza. Carros, vehículos, tienen caballos de fuerza. Es con el Autodesk 3D Max. Y los productos comparten esta función en la tecnología.
Pero mira, están hablando que se está fusionando el diseño con los caballos de fuerza. Claro que sí, muchachos. Con el 3D Max. Esta tecnología se está fusionando y ofrece un conjunto de herramientas especiales para todos. Oye, pero también se meten los desarrolladores de juegos virtuales. Qué vaina, ¿no? Pues sí, se llega a otra industria, la del entretenimiento. Cosa. Bueno, entonces están los artistas de efectos visuales. Cosa con esos artistas. Y hay artistas gráficos buenos, que le meten buena movilidad, una buena movilidad a la animación. Sí, hay buenas animaciones. Que tienen movimiento. Listo. Hay otros profesionales creativos que se meten de lleno en la industria del diseño y hacen otras labores. Por otras razones son arquitectos, diseñadores, ingenieros. Pero hay otros que son especialistas en una visualización. Una visualización con una malla. Una visualización con detalle de realidad virtual. Mira, entonces llega con nosotros, no solamente es el AutoCAD ni el Inventor, es el 3D Max. ¿Sí? Que se fusione la tecnología ahora sí, con arquitectura basada en plugins. Es un programa de animación 3D, pero es el más utilizado por todos, por los especialistas. Pero es que también aparece la creación de videojuegos, entonces le meten animación al producto, le meten animación, lo ponen en anuncios de televisión, en películas, le meten película al producto. El producto pasa a ser otro asunto. Los orígenes de los programas del 3D Max se podría situar en medio de los años 80, con la formación denominada Grupo Jost. Oye, los Jost. La gestación del Grupo Jost se inicia a principios del 84, cuando una de las revistas sobre Atari más importantes, el Antic, creaba una sección que se llamaba el software, Antic Software. Esto era dirigido por el señor Gary Jost. Oye, ¿quién es el Jost? Pues mira, tenía una revista llamada el Antic Software. De ahí aparece entonces que se dejaba ver su trabajo para la propia compañía del Atari. Ya trabajaba en Atari. Sí. Desde entonces el señor Gary Jost trabaja en la empresa Atari. Desde su puesto en Antic Software, sus revistas, junto al señor Jack Powell. Gary Jost, Jack Powell, crearon no el Atari, el catálogo. Una recopilación de programas, por favor, para lo que era la plataforma Atari. Oye, hay plataformas desde el 84, bueno. Vienen acá a vender ideas de plataformas cuando es desde el 84 con el Atari. Opa, ya entiendo. Sí, ni modo, o sea. Están felices con la idea de una nueva plataforma, pero es que hay plataformas desde el 84. Oye, entonces, desde el videojuego. No le digo. Listo. Entonces vamos por ahí, muchachos. Dejamos ahí. Para después meternos en otros temas que nos van a relacionar con la animación que hay en SolidWorks. Es necesario para hablar de cada una de las vertientes. Que son sistemas, muchachos. Si van a hablar de muchos sistemas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Hasta llegar a dónde? Si hay muchos sistemas, modelos, Solid le habla a uno de lo que es el sólido. Los bordes, lo que es los sólidos y los bordes. Hasta llegar al señor Robert McNeil, en el año 80 también. Muchas gracias a todos. Una breve introducción al Autodesk y al AutoCAD. ¡Ping!